Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Vociferante. Estamos muy contentos de esta edición. Nos acompaña Carmen, ¿cómo estás? Un gusto Hola, muy saludarte. muy emocionada, muchas gracias por la invitación. Y pues buenas tardes también para ustedes, Rocco. Hola Dani, hola Hola, Carmen, Lalo. Hola. hola Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias. Un placer estar con ustedes de regreso. Y bueno, el día de hoy, eh, además de que pues estamos lamentando lo que está sucediendo en Brasil y en el Amazonas, a nuestros compañeros les mandamos también un fuerte abrazo, sabiendo que bueno, vamos a tratar el tema pronto de cambio climático y de todas las cuestiones políticas que atañen, ¿no?, esta situación. Esta semana vamos a compartir un poco de lo que pasó justamente hace una semana en nuestra querida capital, la Ciudad de México, tras pues conocerse que algunos policías habían violado a una menor de edad. Híjole, eh, grupos feministas y también defensores de derechos humanos decidieron marchar. Algunos pues estaba leyendo, lo llamaron la diamantada, una manera de llamar a esta marcha. Y bueno, había un pliego petitorio también. Más que nada, las peticiones eran acerca de, pues, que la Ciudad de México reconociera la alerta de género, de que hubiera juicios justos contra los crímenes que son contra las mujeres y la reparación y prevención de la violencia. Sin embargo, el evento ha causado, pues, mucho revuelo en redes sociales y en medios de comunicación, ya que se reportaron pues actos de vandalismo, por así decirlo, contra algunos monumentos nacionales y también incluso medios reportaron mujeres policías heridas y también existen videos de reporteros heridos. Así que bueno, la primera pregunta, ¿podríamos catalogar este movimiento que sucedió la semana pasada así como resistencia civil, como lo llaman las teorías de la no violencia? Pues como por ejemplo los movimientos de los derechos civiles de Martin Luther King o Mahatma Gandhi. Vamos a empezar contigo, Lalo. ¿Tú qué opinas? Ok, pues yo creo que sí es un movimiento de resistencia. El movimiento de las mujeres, este movimiento de las mujeres en la Ciudad de México representa una forma, no solamente para mí, el sentir de las mujeres. De reporteros heridos. Así que bueno, la primera pregunta. A todas horas tienen pueden ser violentadas de alguna forma en la Ciudad de México y en México en general, ¿no? Entonces, si hay un movimiento que incluya activistas, que incluya personas que han perdido familiares, que incluyan organizaciones civiles de cualquier forma y se unan en una causa que es tratar de exigir un poco más, no un poco más, mucha más seguridad para el género, es una resistencia en un país en el que mueren 9 mujeres cada día, ¿no? Sí, yo sí lo pondría como un movimiento de resistencia. ¿Y en qué podríamos decir que son similares, por ejemplo, a estos movimientos que hablamos anteriormente, estos movimientos históricos, Carmen? Pues algo que también me gustaría mucho como comenzar, que fue algo que estuvimos discutiendo muchísimo en algunos espacios feministas, era de que si realmente habían hecho o se habían hecho actos violentos o agresivos, que eso pasa muchísimo con las causas sociales o en proyectos sociales, que es muy importante hacer la separación entre un acto violento que es directamente afectar o afectar directamente la dignidad humana, la vida, el cuerpo, el espacio, a una agresión que responde directamente a una acción, ¿no? Que incluso forma parte de la personalidad de las personas. Pero sin duda este ejemplo que estamos viviendo es lo más directo que podemos ver, lo más visible, que responde a una serie de violencias estructurales, a una serie de violencias culturales, a una serie de violencias que están en el día a día, que no han tenido una respuesta
oportuna, tanto de palabras como de acciones, y que sin duda tiene una similitud. Me acuerdo mucho a un movimiento que se dio con mujeres colombianas durante toda esta etapa de las guerrillas, donde ellas se manifiestan y hacen apropiación de sus espacios públicos, entre ellos la pinta de calles, la pinta de monumentos o estos antimonumentos que incluso en México ya tenemos. Entonces, sin duda alguna, esto realmente responde a una serie de acciones y violencias que detonaron esto, que fue como la gota que derramó el vaso que comúnmente conocemos, y que también a la hora de que todas estas emociones, todas estas reacciones, peticiones, solicitudes y exigencias, pues también están envueltas en una serie pues de críticas y de medios de comunicación que solamente se van hacia las notas amarillistas y que sin duda pueden tener y se puede caer en el riesgo de quitar del centro el mensaje real que esta es una respuesta a una acción donde están involucradas una serie de violencias, ¿no? Claro, y bueno, también no solamente esta parte que dices, ¿no? De los medios más amarillistas, pero pues sí hubo publicación de videos, ¿no? Donde algunas mujeres empiezan a empujar a reporteros, por ejemplo, se dice, ¿no? Porque eso yo hasta ahora no he visto un video o algo así de que hubo policías mujeres a las que lastimaron, ¿no? Pero se empezó a transmitir esta información en redes. Y bueno, tomando en cuenta esta información de videos que pues demuestran, pues sobre todo los ataques a periodistas, ¿no? Que es lo que han publicado más. Ha habido argumentos a favor, otros en contra, ¿no? A favor de los actos que manifestaron. Rocco, y lo vamos a tomar como, pues también para que nuestros compañeros de Vociferante vean videos anteriores, ¿no? Que hemos publicado de fake news, de noticias. ¿Hasta dónde llegaría o hasta dónde tú crees que llegaría esa libertad de expresión entre, pues, los grupos manifestantes, pero también la libertad de expresión de los medios de comunicación? O sea, ¿cuáles serían como esos límites ahí o cómo ves tú esa parte de la libertad de expresión? Pues mira, en el debate de esta marcha tal cual en medios y su repercusión en social media, pues el debate se polarizó completamente. Entonces, en vez ¿Cuáles serían como esos de que es un tema muy polarizante, yo no, o sea, retomo el inicio de la pregunta si es un movimiento de resistencia civil. Yo no lo creo. Yo creo que es un movimiento reivindicativo. ¿Por qué? Porque no solamente confluyen ideología feminista, sino también ideología pro aborto, no sé, una reivindicación del patriarcado tal cual. Y también, o sea, es una fuente de muchas otras corrientes dentro del feminismo y pues obviamente tiene sus connotaciones positivas, negativas y radicales, extremistas en el grado al cual pues los medios de comunicación empujan a la conversación al extremo para que la gente tome una postura. Porque, por ejemplo, yo tengo diversos amigos, amigas, y cada quien tenía su punto de vista, cada quien defendía un punto a favor o en contra de la marcha tal cual y de los actos violentos. Pero a la pregunta que me hiciste sobre la libertad de expresión y el debate en redes, yo creo que la moderación siempre tiene que prevalecer como usuarios de la red. Como medios de comunicación, el deber es informar de lo que está sucediendo. Es evidente que se tiene que informar la violencia y que se tiene que informar cualquier hecho que suceda en estas eh, consignas o pugnas que se organice por parte de la sociedad. Pero sí creo que el debate en medios de comunicación tiene que también moderarse, porque eh, no es por atacar al presidente, pero ciertamente el presidente nos ha llevado a un debate del siglo XIX, en el que los conservadores y los liberales eh, tienen la razón de cierto modo en algunos temas. Y esto pues nos lleva otra vez a una polarización que lo vivimos nosotros como jóvenes, muy jóvenes en el 2006, ¿no? En la elección del 2006. Entonces creo que esta normalización de la polarización que empuja el presidente, o sea, no es porque
lo diga, pero el presidente sí tiene cierto grado de culpa en este tema del lenguaje en los medios de comunicación y en las redes sociales, porque ciertamente como jefe de Estado tendría que moderarse al representar al Poder Ejecutivo y pues obviamente también los medios de comunicación. O sea, la línea delgada que existe entre la libertad de expresión y la violencia y la connotación polarizante es catastrófica en el momento de que unos se indignan por el monumento y otros se indignan por las mujeres que mueren cada día, ¿no? Entonces, Claro. creo que cada quien tiene sus argumentos, son válidos, pero que sí deberemos de moderar. Sí, digo, yo creo que coincido un poco con la parte de, pues sí se ha polarizado el debate. Creo que es un tema que de alguna manera se necesitaba una, pues, manera de expresarlo más fuerte, por así decirlo, para volver a posicionar el tema en la agenda, ¿no? Es muy preocupante. Claro que los edificios no se ven bonitos, podría coincidir con ello, pero es más preocupante, pues, el hecho de que cada 2 horas maten a una mujer, ¿no? O que Sí, esta cifra que ya conocemos de que cada día claro. mueren 9 mujeres. Entonces, de alguna manera, pues, se tiene que posicionar el tema en agenda, ¿no? Y es una manera de pues, llamar la atención del gobierno. Sin embargo, pues, digo, y eso ya es también una opinión más personal, coincido que a veces, por ejemplo, el hecho de que una mujer encapuchada golpee a alguien, pues, entonces, esa parte también habría que ver, bueno, hasta dónde, eh, nosotros podemos ejercer violencia, ¿no? O sea, de ese tipo de digo, y después pueden llevar a más violencia en algún punto, ¿no? Y entonces estamos defendiendo la violencia, a la vez estamos ejerciendo y podría ser un ciclo un poco vicioso. Pero vamos a seguir. También hubo pues también confrontación, ¿no? Desde la parte de la Secretaría de Gobierno con Claudia Sheinbaum, a quien al principio pues se le estaba preguntando si se iban a ejercer acciones, ¿no? En contra de las personas que ejercieron violencia y al final ella dijo que no se iban a juzgar estas acciones durante la marcha. Entonces, ahí, bueno, ¿qué podemos decir en cuanto a la impartición de justicia, tanto la impunidad que ha existido contra los crímenes de las mujeres, pero también desde esta parte, no sé, ¿se puede considerar que cometieron crímenes o no? ¿Y cómo podríamos manejar la justicia desde esa perspectiva, Carmen? Pues creo que el debate central siempre y cuando hay toda estas opiniones mediáticas siempre se va y regreso a lo que dije al principio, hacia lo directo, hacia lo visible, hacia lo que ya tenemos, incluso testimonios y videos y declaraciones y opiniones. Siempre se van a ir las acciones hacia eso, pero ¿en dónde está las sentencias que no ha respondido México con la Corte Interamericana desde Campo Algodonero en el 2009? ¿Dónde están las reparaciones que ha hecho el Estado mexicano con el caso de las mujeres de Atenco, víctimas de tortura sexual? ¿Dónde están las mujeres asesinadas de Catepec, que pasó a ser el Estado con mayor índice de mujeres desaparecidas y asesinadas, mayor que Ciudad Juárez? ¿Dónde están los casos de las muertas de Juárez? ¿Dónde están los responsables de la niña que fue encontrada asesinada en la delegación Cuauhtémoc? Entonces, realmente los debates y las notas y los encabezados de los medios de comunicación se fueron hacia las mujeres violentas de la manifestación, de la Diamantina, de lo que se dijo o no Claudia Sheinbaum, si se van a abrir estas carpetas de investigación con estas terribles criminales y mujeres violentas que ejercieron un alto nivel de violencia en México, jamás visto casi, ¿no? Entonces, creo que el debate central, más allá de si se van a abrir estas carpetas de investigación, creo que eso va a lo secundario, porque la raíz de esto, la raíz de las exigencias, pues ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde están incluso los policías que han sido señalados como responsables de la violación de esta mujer, de esta joven más bien, que hasta el momento no se sabe si sí o si no, si ya se inició las carpetas de investigación porque ya se perdieron los datos periciales, o qué pasó con este policía que violó a una jovencita en el Museo de Ciudad de México, o pues así podemos seguir y seguir los miles de casos, e incluso lo más básico,
cuántas mujeres realmente están desaparecidas y de esos datos duros, cuántas son víctimas de trata por laboral, trata sexual, desaparición forzada y desaparición de menores. Entonces, pues es sencillo irte hacia lo visible, a lo que hay videos, a lo que sí se afectó un patrimonio nacional y que quizás algunos hirieron nuestra propia identidad nacional, pero ¿y los demás? ¿Y las otras carpetas de investigación? Apenas tuvimos una disculpa pública del caso de Lesbi, la chica asesinada, víctima de feminicidio en Ciudad Universitaria, pero ¿y luego? ¿No? Entonces quizás ese es el real debate que nos llevaría hasta el último, que es lo más directo que ha sido esta manifestación, pero sí creo que una responsabilidad grande que tienen las autoridades, académicos, sociedad civil y todas las personas que tenemos una acción directa o indirecta es irnos un poco más al fondo, porque si no toda esta polarización, lo que estaban diciendo, lo único que hace es seguir dañando este tejido social cuando no se atienden realmente las causas de esta fractura, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, si puedo interrumpir, claro. Si no afecto el curso del debate. Voy a regresar un poco porque solo para decir algo para lo que comentaba Rocco, para mí sigue siendo un movimiento de resistencia y lo voy a juntar con lo que decía Carmen. Amnistía Internacional hizo un estudio a principios de 2019 que decía que de 9 de cada 10 mujeres que habían sido o habían estado en un proceso de detención policíaca o en algún proceso que involucraba a la policía o a las fuerzas de seguridad, habían sido violentadas. De estas 9, 4 o 5 de cada una de ellas habían sido tocadas durante este proceso. Y de ellas, 3 o 4, ¿no? de estas 4 o 5, o sea, 3 o 4, casi el 70%, 80% de ellas, les habían introducido algo o en la boca, o en la vagina, o en algún orificio, ¿no? Y de ellas, 3 o otra vez 2 o 3, ¿no? Como el 50% de ellas había sido dedos o pene, así. Entonces, para mí es un movimiento de resistencia que se esté dando en manifestaciones aunque haya un poco de violencia, porque es obviamente lo que pasó en las manifestaciones no se compara con nada de lo que Carmen comentaba ni de lo que yo creo que yo les estoy comentando. Para mí sí es un movimiento de resistencia y la impartición de justicia debería partir desde las prioridades. Si bien los medios de comunicación reportaron que hubo agresiones y tal, creo que ya encontraron al que agredió al reportero, pero no encuentran a nadie de las que agrede a las mujeres, ¿no? Claro. O sea, yo creo que estamos perdiendo el foco de la prioridad de la impartición de la justicia. Y Rocco, ¿tú qué opinas acerca de esto de justicia, no? Dado que, bueno, tu opinión puede ser un poco diferente a lo que estábamos platicando en la pregunta anterior. ¿Qué opinas acerca Bueno, de yo concuerdo con Carmen en que dónde están los demás casos, ¿no? O sea, al final del día, el problema medular de México siempre ha sido el Estado de Derecho, ¿no? No tenemos un Estado de Derecho firme justo, ni siquiera para impugnar una pinta de graffiti en el Ángel de la Independencia. Tan sencillo. Entonces, ¿cómo podemos darle seguridad a las personas que van en el metro o que son violentadas en sus transportes, a sus trabajos o en sus mismos trabajos o ocupaciones? Y pues entonces el Estado de Derecho queda como lo que tenemos hoy, ¿no? Una ausencia completa. Y pues nuestras autoridades no pueden impartir justicia debido a estas fisuras enormes que tiene el Estado de Derecho, ¿no? O sea, al final creo que estas carpetas de investigación y este circo, porque no es otra cosa que circo, en el tema mediático de buscar al culpable que le causó la herida al reportero, y todo se perdió el foco del debate, se cambió la conversación y pues quedó en que aprendieron a este chico que resultó ser parte de un grupo de choque pagado por la oposición. Entonces, al final, yo creo que lo medular sigue siendo la ausencia del Estado de Derecho y creo que
en ese aspecto, pues seguimos siendo el mismo estado bananero de hace unos 100 años antes, ¿no? Entonces, sí, es muy a mí grave lo que sucede. Claro, y yo, bueno, me recuerda también a una de las promesas de campaña de Obrador, ¿no? Que yo, pues como seguidora de los temas de paz, pues me intrigaba mucho estas comisiones que él proponía, ¿no? Las comisiones de Exacto. paz para reparaciones y bueno, y pues todavía no vemos que se formen, ¿no? O sea, que ese proyecto queda muy pendiente y creo que es una necesidad vital para nuestro país, no solamente en el tema de las mujeres, ¿no? Hay desapariciones forzadas, eh, Sí, mucha y algo gente. que, disculpe que interrumpa, pero algo que me pareció que se debe analizar tanto también por parte de las autoridades de la Ciudad de México, en este caso, fue pues los primeros encabezados de la marcha del viernes es periodistas agredido en marcha feminista, ¿no? Mm, Entonces, como que era muy abierto y ambiguo si fue o sí. no una mujer que atacó o no, un hombre, ¿no? Alguien de choque, a grupos de choque que yo recuerdo desde mi adolescencia, siempre se había en las marchas del 2 de octubre y muchas más. Y creo que a mí me impresionó más la marcha que hubo en el 2006, como lo mencionó Rocco, con este que parecía un campo de batalla fuera de Cámara de Diputados, Ujú. a esta marcha que efectivamente hubo grupos de choque, que de ahí hubo un descontrol, que más que descontrol, creo que sí hubo una serie de situaciones que llegaron a un grado de confusión algo grande, que incluso compañeras feministas pues no sabían bien qué estaba sucediendo. Y de ahí me lleva a lo que está pasando hoy. Hoy fue la Asamblea Nacional de Grupos Feministas, que incluso en la semana, después de las reuniones que hubo con Claudia Sheinbaum, se decía que estaban solicitando protección tanto de policía cibernética como de la policía de la Ciudad de México, porque ya habían amenazas de muerte a través de redes sociales, donde se estaban formando grupos en Facebook o que se hacían llamados para mata a una feminista, viola a una feminista, tortura a una feminista, y que aparte quizás fueron creados por bots, no lo sabemos, es algo que todavía a la policía cibernética le falta mucho por trabajar, a mi consideración, que ese es otro tema Sí. muy aparte de las violencias digitales que tanto los jóvenes, en su mayoría mujeres, estamos siendo víctimas, pues ahora se agrega ese arroz al costal, ¿no? Aparte de las violencias directas, del acoso callejero, del acoso laboral, de las violaciones sexuales, de las torturas sexuales, ahora se suma las violencias digitales, que ese es un punto que se está poniendo muy encima del dedo de que qué está pasando ahora con las amenazas, donde ya incluso han salido activistas que estuvieron o no en la marcha, pero que tienen toda una trayectoria y están siendo amenazadas de muerte o de que van a ser violadas, ¿no? Creo que también eso Ah, figura que la violencia se aprende, se sí, replica, ¿no? sin Entonces, duda. ¿qué tanto ha ayudado toda esta polarización a que estas violencias se interioricen y que se sumen a todos los estereotipos, estigmas y etiquetas que desde pequeños traemos, que cuando nos damos cuenta las podemos trabajar, pero si no las trabajamos se sigue replicando hasta el punto que hoy hay amenazas con mujeres que incluso a lo mejor no se han declarado abiertamente feministas, pero apoyaron el movimiento en redes sociales, ¿no? En Twitter, en sus cuentas Sí. públicas, lo apoyaron y ahora están siendo amenazadas, ¿no? Ah, y que sí, es un caso, ¿no? O sea, tenemos pues toda esta violencia no solamente digital, algo de raíz, es una violencia estructural que en nuestro país, que ya habíamos platicado también antes, pues es una cultura que es machista, al final, o sea, todavía venimos cargando muchos de esos elementos y bueno, pues tenemos que ir cerrando el debate por cuestiones de tiempo, pero sí me gustaría que cada uno de los tres comentara, bueno, ok, ya se está posicionando, o sea, las mujeres, sea como sea, lograron posicionar nuevamente el tema en la ciudadanía, ¿no? Al final de cuentas, haya habido notas amarillistas o no, se posiciona el tema. ¿Qué seguiría para ustedes? O sea, realmente, pues, ¿qué se puede hacer, no? O tanto desde la población, o cómo realmente podemos transformar, pues, lo que pasa en nuestro país acerca de las mujeres. ¿Qué sigue? Y también en sus conclusiones me gustaría que mencionaran cómo rompemos con estos ciclos de violencia, ¿no? O sea, ¿qué se necesita hacer?
además de, pues, que el gobierno se dé cuenta, que haga algo, pero ¿qué realmente podemos hacer como ciudadanos y qué puede hacer el gobierno? Rocco. Bueno, yo recomiendo siempre en el tema de la polarización y de las marchas feministas, van a seguir. Y tal vez el debate en el que estamos inmersos hoy se incremente a través de actos violentos, justo por esta polarización que tiene la sociedad ahora. Yo sugiero la moderación siempre, verificar la información que se cuenta o que se multiplica, siempre antes de dar un retweet o de dar un fab. Entonces, creo que desde nuestras trincheras cada uno puede marcar la diferencia al, al escuchar al movimiento feminista o a la mujer que tenemos al lado, al cambiar ciertos hábitos como hombres que tenemos y también replicarlo a nuestras juventudes y a nuestra niñez, ¿no? Porque también los niños se están dando cuenta de la pugna que hay entre mamá, papá, hermano, hermana, señora de la calle, todo lo que sucede a su alrededor. Entonces también ese es el ejemplo que le queremos dar a nuestros hijos o a nuestros futuros, no sé, ciudadanos. Entonces creo que va más hacia allá, ¿no? Y también las autoridades tendrían que cambiar el discurso, ¿no? O sea, porque en el pronunciamiento de Andrés, justo que da el apoyo a Claudia, le tomé una frase que decía que los ciudadanos son los mejores jueces. O sea, este tema de somos los mejores jueces los ciudadanos, no, pues carajo, pues entonces para eso no decidimos una representación, para eso están ustedes como autoridades, para justo emplear ese sistema que nosotros les dimos, ¿no? Entonces también me queda claro que este gobierno de Claudia Sheinbaum inició con la eliminación del grupo de granaderos, ¿no? Y también es una alerta de lo que puede suceder, ¿no? Lo que preguntaba sobre qué van a hacer con las carpetas abiertas, qué se va a castigar, qué no se va a castigar. Es la puerta abierta para que en alguna otra situación de una polarización más grande pueda haber actos más fuertes y que pues no se cuente con un grupo, pues ahora sí que pueda aplicar la justicia, pues sí podría tener un problema de gobernabilidad, Claudia, en algún futuro, ¿no? Y eso es lo que podría sugerir, ¿no? La moderación y siempre verificar las cosas antes de publicarlas. Gracias, Rocco. Lalo, ¿cómo, digo, cómo te gustaría cerrar el debate? Sí, a mí me gustaría cerrar creyendo y pensando que las manifestaciones van a continuar. De hecho, las actividades que hacen los grupos feministas no están simplemente en las manifestaciones, tienen organizaciones, asociaciones mucho más fuertes que han logrado mucho más cosas. Ojalá que no se pierdan, ojalá se incrementen. Lo que sí podría decir tal vez y a manera como personal, que son de estas acciones que casi no me gustan mucho, pero a quien nos escuche, a quien nos vea, a quien esté cerca de mí, como no compartir memes tontos del feminismo, ¿no? No compartir estos memes o estas ideas que tratan de diezmar un movimiento haciendo creer que hay otros grupos vulnerables, ¿no? Como a los hombres también nos matan, eso no ayuda a nada y es nada más como quitar el valor a lo que están logrando los movimientos de las mujeres, ¿no? Como que tratar de pensar un poco más en eso. Si hay un grupo vulnerable, no quitarle su vulnerabilidad, o sea, no tratar de reducir su vulnerabilidad poniendo otras causas que también tenemos, ¿no? Y pues identificar qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros para normalizar la violencia en nuestras redes sociales y a través de nuestros grupos para dejar de hacerlo, ¿no? Yo es lo que propondría y lo que me gustaría que pasara, obviamente de manera personal, ¿no? Sistémicamente me gustaría que pasara muchas cosas que ya platicaremos. Claro. Gracias, Lalo. Y Carmen. Ay, pues el trabajo va a continuar. Digo, ya estaba.
Creo que para muchos fue sorpresa que existe una sociedad civil organizada que ha trabajado por años en estos temas, en la prevención de la violencia y atención a casos de violaciones a derechos humanos. Pues no, ya lleva bastantes años, yo creo que desde los 50 ya existen todas estas organizaciones que han dado acompañamiento, tanto así que se ha llegado a instancias internacionales con organismos como la Corte Interamericana, ¿no? El trabajo va a continuar, efectivamente. La crisis que vive México pues tan solamente se ve reflejado en que se supone que hay entre 26,000 o 50,000 o 100,000 personas desaparecidas, cuando también hay una crisis forense, cuando no se sabe cuántos muertos hay y si de esos cuerpos que ya se han encontrado son de las mujeres o hombres desaparecidas. Sigue la misma petición de que de verdad exista investigaciones tanto en ministerios públicos como hasta juicios con perspectiva de género, porque efectivamente los casos de asesinatos a hombres no son los mismos que con las mujeres. Eso es algo, y no es por minorizar una causa u otra, simplemente se necesita perspectiva de género para saber cómo sucedieron las cosas, bajo qué fines y hacia dónde iría la investigación. ¿Y qué nos toca desde nuestras trincheras? Digo, siempre he pensado que seas contador, administrador, publicista, te dedicas a marketing, ama de casa, eh, persona que apoya en los trabajos del hogar, sea quien sea, siempre tienes una labor esencial que es que si tienes todos estos estereotipos, estigmas y etiquetas con las que crecimos, porque es inevitable no tenerlas, porque así nos criaron muchas veces de manera directa o indirecta, cuando te das cuenta de ello, es ahí donde está el cambio. Más allá si vas a compartir una publicación donde estás en contra de la violencia de las mujeres, pero sigues violentando a tu pareja, sea hombre o mujer, porque el machismo no distingue géneros, que eso es algo que también se busca siempre aclarar, que las feministas no estamos en contra de los hombres, sino de esta cultura machista que ataca tanto a hombres como mujeres, niños y niñas, pues empezar por la decisión de cambiarlo. Me acuerdo mucho en algún taller sobre cultura de la paz nos decía, el real cambio para la construcción de la paz empieza de la decisión de ya no querer replicar esa violencia ni para mí ni para los otros. Entonces creo que mientras tú te des cuenta que estás ejerciendo un tipo de violencia, si tu decisión es cambiarla, ahí comienza el real cambio. Y seguir exigiendo a las autoridades, porque sí entendí mucho los discursos y en algún momento se acordarán que también estuvo muy de moda de el cambio empieza por uno mismo. Si quieres un cambio del país, empieza por ti. Efectivamente, puede empezar por ti, pero tú no tienes la autoridad de un tribunal superior. Tú no tienes la autoridad para detener a una persona. Tú ni siquiera eres un juez que va a iniciar un proceso judicial para llegar a una sentencia. Entonces, obviamente, el exigir a las autoridades que cumplan con su trabajo, más allá de colores de partidos, si estás a favor o no, si eres de izquierda, si eres de derecha, más allá de todas esas ideologías, es no tener juicios propios ni juicios de valor y decir, tu obligación como autoridad es hacer tu chamba y punto. Más allá de si estoy a favor o no, que si esta persona merecía o no, ese es tu punto de vista. Tu trabajo es buscar la verdad y de ahí la sentencia acorde a los casos. Entonces, pues es una exigencia tanto personal, colectiva, de comunidad, pero también es una exigencia hacia las autoridades, hasta las instituciones de gobierno, porque efectivamente cuando hay un caso sin resolver, la responsabilidad sí es del Estado, es del presidente y es de las instituciones de gobierno. Sí. Claro, y al final son estos debates, ¿no? También de justicia y paz que existen. Yo creo que sí, de alguna manera, como ciudadanos, sí tenemos que exigir que pues nuestros representantes, a quienes escogemos, ejerzan esa justicia, que deje de haber impunidad, ¿no? Porque yo creo que eso también afecta mucho, el que haya impunidad a quienes perpetúan la violencia, pues hace que otra persona pueda decir, pues es muy fácil ejercerla porque al final de cuentas no me van a castigar, ¿no? Entonces siguen estos ciclos de alguna manera y los vamos replicando y coincido con los tres también en sí, también las pequeñas acciones desde cómo educamos a nuestros hijos, desde cómo tratamos a las personas que están cerca de nosotros, al final van a hacer un cambio y pues esperemos, ¿no? Que como ya se comentó hoy, no se pierda el foco. Sí es cierto que se pintaron paredes, sí es cierto que hubo algunos reporteros, ¿no? Pero el foco es, pues, que es un tema preocupante en nuestro país, que necesitamos que haya una pacificación y que haya un respeto hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y bueno,
Yo creo que este tema sí da para mucho. Vamos a tratar de que haya otra edición, ¿no? En donde podamos también platicar más acerca de él y ver cómo va progresando también en la agenda del país. Pero por mientras, pues les agradecemos mucho. Gracias, Lalo, gracias, Carmen, Rocco, por su participación, Gracias a que ustedes. realmente fue muy rica y nos llena de muchas ideas, no solamente pues de analizar, sino también para hacer y para que podamos replicar desde nuestras esferas. Así que, pues amigos, los esperamos la próxima semana en Vociferante y pues tengan buena semana todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta Chao. luego. Bye.